Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Mire hasta el final del episodio para apoyar nuestro canal. En primer lugar, compartiré con ustedes el avance del próximo episodio, y luego veremos juntos lo que sucedió en este episodio. Hira quería hablar con la señora Fife sobre la boda, pero la señora Fife estaba muy enojada, y por eso ni siquiera quería hablar con ella. Había una gran carga sobre los hombros de Hira, pero Orun no era consciente de nada. Kenan y Nursa le anunciaron a Nefes que se iban a casar. El rostro de Nefes finalmente empezó a sonreír. Afife miró el papel en el que Hira había planeado la boda y lo rompió. Finalmente, afirmó, esto no es un plan de boda, es el insulto más barato dirigido a nuestra familia. Los sueños de Hira fueron destruidos. En ese momento, Orun escuchó las últimas palabras y vio el plan de boda destrozado. Veamos qué pasó en el nuevo episodio. Mientras Orun estaba en su estudio, Hira le envió café. Dijo a través de la puerta, te hice café, como siempre. Mientras Hira sonreía dulcemente, la señora Fife también los observaba. Orun se acercó a él y le pidió que entrara. Hira volvió a encontrar una excusa y se escapó. Rashid y su esposa iban a desayunar, pero la niña no los invitó a ese desayuno. En ese momento, una señora vino de la institución para inspeccionar. La mujer empezaba a darse cuenta de que algo pasaba. Entró a la habitación para ver la habitación de la niña. Impidió la entrada a Rashid y a su esposa. Nefes y el pedagogo empezaron a hablar solos. Nursa y sus amigas también hablaban de Nefesi. Decían que espero que no quiera quedarse con su abuelo. Nursa le dijo a Yaylan que buscara una nueva oficina. Todos quedaron muy sorprendidos. Cuando entró el pedagogo, Rashid y su esposa estaban hablando de lo que había dicho. Kenan estaba esperando ansiosamente. Cuando salió el pedagogo, Kenan habló con él. ¿Qué dijo Nefes?, preguntó. La pedagoga no se pronunció sobre este tema. Pero intentaré hacer algo por tu hija. Nefes no dijo nada. Finalmente, dijo, parece que sería un poco difícil obtener la custodia de su hija y se fue. Cuando Xianji rechazó las ofertas que le envié para ser maestro, me acerqué a usted y le dije, quiero trabajar con usted. Cuando el maestro lo vio frente a él, dijo que no podía rechazar su oferta. En ese momento, Xianji vio el anillo en el que estaba trabajando el maestro y quiso examinarlo. ¿Este anillo era el anillo de Hira? Hira estaba caminando hacia la tienda en ese momento. Se le cayó el chal. Xianji vio esto y lo recogió. Cuando Hira vio el anillo, le gustó mucho. Xianji también volvió a entrar a la tienda. ¿Le dio su chal a Hira? Hira le dio las gracias cortésmente, tomó su anillo y salió de la tienda. Pero Xianji quedó muy impresionado con él. Mientras tanto, Kenan llamaba a Nefes desde la ventana. Él estaba diciendo, definitivamente te recuperaré, niña, no llores, nos reuniremos. Nursa y Yaylan miraban los anuncios de la nueva oficina. Fatih no quería que se fueran. Nursa pensó que esa era la verdad. Xianji, por otro lado, pensaba constantemente en Hira. Él le atrajo los ojos. Su hermana dijo que tenía noticias y dijo, ¿qué tal si le damos un lindo regalo para la boda de Orun? Hira le compró ese anillo a Orun. Quería que fuera algo significativo y duradero. Gracias a ti, esa niña cautiva es libre y feliz, Garland, dijo. Orun se quitó su viejo anillo y se puso este en el dedo. Entonces, de repente, agarró la cintura de Hira. Hira estaba emocionada. ¿Has olvidado las tradiciones?, dijo. Orun dijo, nos olvidamos de todo excepto de nosotros dos. Justo cuando estaban a punto de besarse, Moisés gritó. Orun no pudo soportarlo. Abrazó a Hira y la llevó a la habitación. En ese momento, Afife no podía creer lo sucedido. Cuando Nursa Kenan llegó a la oficina, preguntó con curiosidad qué estaba pasando. Kenan dijo, si tu oferta sigue siendo válida, casémonos. Dejó a Hira en la cama. Estoy huyendo de ti. Sí, según la costumbre circasiana, el niño secuestra a la niña, no habrá reglas. Ya no hay reglas, afirmó. Hira estaba muy emocionada. Nursa preguntó por qué cambió de opinión. Kenan dijo, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi hija, incluso casarme contigo. Hira no podía creerlo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Orun dijo que será el tipo de boda que quieras. Xianji preguntó cuándo era la boda de Orun.
Le dijo a su hermana que se enterara de esto inmediatamente, y le daré la celebración que se merece. Solo hay que soñar con Orun Hira, y si quieres, incluso podemos ir al otro extremo del mundo. Dijo que incluso podíamos ir a los jardines Mochart y empezó a contárselo a Hira. Hira cerró los ojos. Orun le acarició la cara y luego la agarró por la cintura. Dijo que no hay límite para lo que puedo hacer por usted. Hira dijo que no, la señora Afife no lo aceptaría, pero Orun la interrumpió y dijo que sería lo que ambos quisiéramos. Hira se estaba emocionando mucho con los toques de Orun. Nursa estaba pensando en la oferta. Kenan planeaba presentar su solicitud de inmediato. Pero Nursa actuó sabiamente y dijo que debían hacerlo lentamente. Su abuelo solo le dio pan a Nefes. Entró en la habitación y preguntó al pedagogo de qué estaban hablando. Cuando Nefes no respondió, se enojó mucho. Mientras tanto, Kenan y Nursa estaban discutiendo. En ese momento entraron Nursa y Fatih. Nursa, ya no nos iremos. Insistió en que no deberíamos ir, dijo. Musa y los trabajadores estaban colocando a Orun y Hira y luego a Afi. La señora estaba tirando a la basura. Orun y Afife estaban hablando de un tema importante. Afife pensó que esta medida fue muy grosera. Él dijo, sé por qué actúas así, pero hay etiqueta para todo. Orun no quería seguir las costumbres y tradiciones. Convenció a Afife. Dijeron que la boda definitivamente se llevará a cabo. Orun dijo que Hira será el único que planificará la boda y le pondrá fin. Afife, por otro lado, pensó que ella misma no debería haber planeado la boda. Pero no tuvo más remedio que aceptar esta situación. Kenan y Nursa intentaban parecer cercanos. Fatih y Ceylan empezaban a pensar que algo pasaba entre ellos. Hira estaba haciendo planes para la boda en el jardín. Tenía muchos interrogantes en mente sobre esto. De repente las palabras de Orun resonaron en sus oídos. Dijo, solo sueña y no pienses en el resto. Hira cerró los ojos y empezó a soñar con ese momento especial. En ese momento Moisés le preguntó qué estaba haciendo. Hira dijo que estoy planeando nuestra boda. Aquí llegamos al final del episodio, amigos. No olvides escribir tus comentarios sobre el episodio. Adiós, nos vemos en el próximo video.